Con Enoc, el séptimo de Adán, y durante 308 años contemporáneo de Adán, la voz de la profecía comenzó a ser escuchada a través de los labios humanos. Por lo que el apóstol Judas declara, y Enoc también, el séptimo de Adán, profetizó de estos, diciendo, He aquí que el Señor viene con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, y para convencer a todos los impíos de entre ellos, de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de todas sus duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14:15. Esta sublime y temprana profecía llega hasta el final de los tiempos, y a través de todas las edades intermedias, otras profecías han cubierto todos los eventos más importantes del gran drama de la historia. La realización de estos grandes eventos no ha sido más que la respuesta de la historia a lo que las profecías habían declarado. Y así, en medio de las evidencias siempre presentes de la miopía de los hombres y los fracasos siempre recurrentes de los planes humanos, una voz ha subido continuamente de la tierra al cielo. La palabra del Señor perdura para siempre. Es con el propósito de llamar la atención sobre algunas de estas importantes lecciones profético-históricas, si se nos permite acuñar una palabra, que se escribe este volumen, y los libros de Daniel y el Apocalipsis son elegidos para este propósito porque en algunos aspectos sus profecías son más directas que las que se encuentran en otras partes de la página profética y los cumplimientos más llamativos. El objetivo que tenemos ante nosotros es triple. 1. Obtener una comprensión del maravilloso testimonio de los libros mismos. 2. Familiarizarnos con algunos de los más interesantes e importantes eventos en la historia de las naciones civilizadas, y marcar cuán acertadamente las profecías, algunas de ellas dependiendo de los desarrollos del entonces lejano futuro y de las condiciones más ínfimas y complicadas, se han cumplido en estos eventos. Y 3. Extraer de estas cosas importantes lecciones relativas a los deberes cristianos prácticos que no se dieron para las edades pasadas meramente, sino que son para el aprendizaje y la amonestación del mundo de hoy. Los libros de Daniel y el Apocalipsis son homólogos el uno del otro. Ellos naturalmente están uno al lado del otro y deben ser estudiados juntos. Somos conscientes de que cualquier intento de explicar estos libros y hacer una aplicación de sus profecías es generalmente visto como una tarea insignificante y fanática, y a veces se enfrenta incluso con una abierta hostilidad. Es muy lamentable que cualquier porción de ese volumen, que todos los cristianos creen que es el libro en el que Dios ha empezado a revelar su voluntad a la humanidad, llegue a considerarse bajo tal luz. Ahora bien, un gran facto, sobre el que se llama la atención del lector en el siguiente párrafo, se cree que contiene una explicación tanto como un antídoto para este estado de cosas. Hay dos sistemas generales de interpretación adoptados por diferentes expositores en sus esfuerzos para explicar las Sagradas Escrituras. El primero es el místico o espiritualizante sistema inventado por Orígenes para vergüenza de la sana crítica y la maldición de la cristiandad. Y el segundo es el sistema de interpretación literal usado por hombres como Tyndale, Lutero y todos los reformadores y proporciona la base para cada paso adelante que se ha dado hasta ahora en la reforma de error a la verdad tal como se enseña en las Escrituras. Por el método místico de Orígenes, es de vano esperar una comprensión uniforme de Daniel, del Apocalipsis o de cualquier otro libro de la Biblia, porque ese sistema, si es que puede llamarse sistema, no conoce otra ley que la imaginación desenfrenada de sus partidarios. De ahí que haya de su parte tantas interpretaciones diferentes de la escritura como tantas fantasías de diferentes escritores. Por el método literal, todo está sujeto a una ley bien establecida y claramente definida, y visto desde este punto de vista, el lector se sorprenderá de ver cuán simples, fáciles y claras se vuelven a la vez muchas porciones de las escrituras que según a cualquier otro sistema son obscuras e insolubles. Se admite que en la Biblia se utilizan muchas figuras y que muchos de los libros considerados, especialmente el del Apocalipsis, está revestido de lenguaje simbólico, pero también se afirma que las escrituras no introducen ninguna figura que no proporcionen en alguna parte el lenguaje literal para explicar.
Este volumen se ofrece como una exposición consistente de los libros de Daniel y el Apocalipsis, según el sistema literal. El estudio de la profecía no debe descuidarse de ninguna manera, porque son las porciones proféticas de la palabra de Dios las que la constituyen, especialmente una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Así tanto David como Pedro testifican inequívocamente en Salmos 119, 105 y 2 de Pedro 1, 19. No estudio más sublime puede ocupar la mente que el estudio de aquellos libros en los que aquel que ve el fin desde el principio, mirando hacia adelante a través de todas las edades, da por medio de sus profetas inspirados una descripción de los eventos venideros para el beneficio de aquellos cuyo destino sería encontrarlos. El aumento del conocimiento sobre las porciones proféticas de la palabra de Dios debía ser una de las características de los últimos días. Le dijo al ángel a Daniel: «Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento será aumentado». O como lee la traducción de Micaelis: «Cuando muchos presten su seductora atención al entendimiento de estas cosas y el conocimiento será aumentado». Es nuestro destino vivir este lado del tiempo en el cual el ángel le dijo a Daniel que cerrara las palabras y sellara el libro. Esa restricción ahora ha expirado por limitación. En lenguaje simbólico, el sello ha sido quitado y muchos están corriendo de un lado a otro, y el conocimiento ha aumentado maravillosamente en cada departamento de ciencia. Sin embargo, es evidente que esta profecía contempla especialmente un aumento de conocimiento concerniente a aquellas profecías que están diseñadas para darnos luz en referencia a la época en que vivimos, el cierre de esta dispensación y el próximo transferencia de todos los gobiernos terrenales al gran Rey de Justicia, que destruirá a sus enemigos y coronará con una recompensa infinita a cada uno de sus amigos. El cumplimiento de la profecía en el aumento de este conocimiento es uno de los signos agradables del tiempo presente. Durante más de 50 años, la luz sobre la palabra profética ha ido aumentando y brillando con un lustre cada vez mayor hasta nuestros días. En ninguna parte de la palabra de Dios esto es más evidente que en los libros de Daniel y el Apocalipsis. Y bien podemos felicitarnos por esto, porque ninguna otra parte de esa palabra trata tan ampliamente en las profecías que pertenecen a las escenas finales de la historia de este mundo. Ningún otro libro contiene tantas cadenas de profecías que se extienden hasta el final. Ningún otro libro abarca tan completamente, como si fueran un gran barrido, todas las verdades que conciernen a la última generación de los habitantes de esta tierra, y presenta tan ampliamente todos los aspectos de los tiempos, físicos, morales y políticos, en los que los triunfos de la aflicción y la maldad terrena deben terminar y el reino eterno de justicia debe comenzar. Nos complace llamar la atención especialmente a estas características de los libros de Daniel y el Apocalipsis que hasta ahora parecen haber sido generalmente pasados por alto o malinterpretados. No parece haber ninguna profecía que una persona pueda tener tan poca excusa para malinterpretar que la profecía de Daniel, especialmente en lo que se refiere a sus figuras principales. Tratando, pero con moderación, un lenguaje altamente figurativo, explicando todos los símbolos que introduce, situando sus eventos dentro de los rígidos confines de los periodos proféticos, señala el primer advenimiento del Mesías de una manera tan clara e inequívoca, que llama la execración de los judíos ante cualquier intento de explicarlo, y da con tanta precisión y con tantos ajes adelantados los bosquejos de los grandes acontecimientos de la historia de nuestro mundo, que la infidelidad se mantiene perpleja y muda ante su registro inspirado. Y ningún esfuerzo para llegar a una comprensión correcta del libro del Apocalipsis necesita alguna disculpa, porque el Señor de la profecía ha pronunciado Él mismo una bendición sobre el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 1 al 3. Y es con el honesto propósito de ayudar un poco a llegar a este entendimiento, el cual está establecido por el lenguaje anteriormente mencionado como no solo posible sino loable, que se ha intentado una exposición de este libro de acuerdo con la regla literal de interpretación. Con emocionante interés vemos hoy a las naciones reuniendo sus fuerzas y presionando para avanzar en los mismos movimientos descritos por el vidente real en la corte de Babilonia hace 25 siglos y por Juan en Patmos hace 1800 años. Y estos movimientos,
Óiganlo, hijos de los hombres, son las últimas revoluciones políticas que se llevarán a cabo antes de que esta tierra se sumerja en su último tiempo de tribulación, y Miguel, el gran príncipe, se levante y su pueblo, todos los que se encuentran escritos en el libro, sean coronados con liberación plena y final. Daniel 12, 1-2. ¿Estas son así las cosas? Buscad, dice nuestro Salvador, y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Dios no ha escondido tanto su verdad que la eludirá la búsqueda del humilde buscador. Con la oración de que el mismo Espíritu por el cual fueron inspiradas en un principio las porciones de la Escritura que constituyen la base de este volumen y de la cual sus escritos ha buscado su ayuda en los esfuerzos expositivos, descanse abundantemente sobre el lector en sus investigaciones, según la promesa del Salvador en Juan 16, 7, 13, 15. Se encomienda esta obra a la franca y cuidadosa atención de todos los que se interesan por los temas proféticos. Battle Creek, Michigan, enero 7, 1897.